Muy buenas tardes, aquí estamos otra vez, año 81. ¿Ha pasado ya la resaca de la movida? Pues no, todavía no, pero ya verán como en solo un año han desaparecido varios de los artistas de los que hablamos la semana pasada, cuando hablábamos del año 1980. Hoy nos toca el 81, es el programa 42º, o sea 42, de esta serie del almanaque de la Pardopedia. Vamos a empezar con la noticia importante, no musical, del año en España, la toma del Congreso por el coronel Tejero, el que tienen ustedes. El coronel Tejero ocupa las Cortes, al final lo que hace es el ridículo, pero menudo susto nos dio a todos, sobre todo los que estaban dentro. Y la noche que pasamos todos, ahí están intentando tirar al vicepresidente, con el único que sale a defenderles el presidente, que iba a dejar de serlo en ese momento. Adolfo Suárez había presentado la dimisión, se estaba votando a su sucesor, y aquí tienen a los valientes poniéndose ya de pie después de que ven que los tiros eran al techo. Bueno, una historia tristísima, aquel 23 de febrero que marcó totalmente el devenir de la política en España. Tan solo año y medio después entraba por fin la izquierda al poder y cambiaban las cosas con vera lógica. Sí, había gente que decía España no será una auténtica democracia hasta que el PSOE no esté en el poder. Cuando el PSOE llegó al poder, que duró mucho, decían no, la cosa no será democracia hasta que vuelva a la derecha y haya una alternancia y se vea que se puede alternar, que es donde estamos ahora. Por cierto, España dice sí a la OTAN. Una de las grandes campañas del Partido Socialista fue, dice, España de entrada, la OTAN no. Y sin embargo, cuando van a llegar al poder y se dan cuenta, se echan para atrás. Pero esta campaña la defiende Calvo Sotelo como presidente casi interino, porque duró apenas un año, entra en la OTAN, y cuando entra posteriormente, ya en octubre del 82, entra el PSOE, lo tiene hecho y no se atreve a hacer un referéndum para ver si se van, sino un referéndum a favor. Bueno, hace una maniobra que pesa en la política para no retractarse, pero sin embargo conseguir lo que quería. Y otra historia tristísima de la época, que ahora en este momento recordamos mucho por el COVID o la COVID, es la neumonía atípica. Ustedes no recuerdan que también se hablaba de neumonía cuando empezaba el COVID o la COVID o el coronavirus. Eso no es nada, eso da una neumonía. Pues con la colza, que era un envenenamiento, con un aceite. Por cierto, el aceite de colza es absolutamente sano y comestible, se consume en todo el mundo, pero aquí lo habían mezclado con aceite mineral de los coches. Una cosa realmente grotesca que alguien sea tan bruto para hacer eso. Pero fue tremendo, sobre todo porque no se tardó muchísimo en descubrir la historia. Ahí hay una frase muy buena: el sucio negocio de los aceites que envenenan. Es decir, un aceite más barato que asesinó, que mató a mucha gente y dejó a mucha gente con secuelas 50 años más tarde, 40 años más tarde. Y voy a hablarle de dos personajes muy brevemente que eran muy populares entonces y lo fueron más. El primero, Eleuterio Sánchez, más conocido como el Lute, el Kinky, el gran bandolero, al que habían detenido muchas veces, se había escapado 2 veces de la cárcel. Aquí le vienen, se escapó de la cárcel, se partió un brazo y sin embargo se escapó trepando a un árbol. Hay que tener narices para trepar a un árbol con un brazo roto, pero bueno, ese año le indultan. Acaba la carrera de Derecho, trabaja como abogado, es un ciudadano más como todos nosotros, que ha cumplido sus condenas y que tiene todos los derechos y se los mereció. El otro personaje es de mi pueblo, es gijonés, es Kini. Ahí le tienen. A Kini le secuestran. Fue un secuestro tremendo. No, al principio no se sabía si era un secuestro político de ETA, un secuestro para conseguir dinero. El hecho es que en muy poco tiempo la policía lo consiguió desarticular, le rescató, y hubo un momento muy importante, que fue que cuando su equipo de entonces, el Barcelona Club de Fútbol, quiso presentar una demanda económica contra los secuestradores, Kini se negó. Dijo que olvidaran eso, que para él era una cosa que había terminado y no quería más
peleas y más asuntos y alargar más lo que fue ese momento tremendamente peligroso y desagradable para él. Vamos a hablar de música y vamos a empezar con una proclama: larga vida al rock and roll. En este año 81, dentro de ese rock, es que si ustedes ven que cuando hablo del rock ciudadano o del rock barrio bajero o del rock periférico, siempre me paro y le voy a explicar por qué. Yo estudié de música, de estas músicas, cómo funcionaban, con unos libros norteamericanos que no había en España, pero sí en México traducidos. Y me ha quedado siempre, y me divirtió mucho, que ellos contrastaban la música que llamaríamos de campo, la música campesina, la música rural, con la música urbana o la música ciudadana. Es perfecto, la música que se hacía en las ciudades era más rockera, la otra menos. Pero es que allí le llamaban, y me he quedado con aquello, la música que se hacía en la ciudad no le llamaban rock urbano, sino citadino. Y la que se hacía en el campo tampoco le llamaban de campo rural, campirana. Y siempre que voy a decir música de campo o música urbana, me viene la campirana y la citadina y me callo, porque si no iba a tener que hacer esta explicación que no voy a repetir ninguna más. Barón Rojo, el primer gran grupo heavy español, con larga vida al rock and roll, editados sus discos en Inglaterra, participantes en los grandes festivales europeos de rock duro, han reaparecido en un concierto los hermanos Calabria, un concierto de homenaje de esos que si funcionan bien se hace una gira y si funciona mal se queda como el homenaje con lleno absoluto. Y hablando de estos grupos, ahí, por cierto, el que está, ahora ya lógicamente me han pillado, el que está detrás con el cigarrillo en la boca, asomando en la puerta de la cabina, no es otro que Serpa, José Luis Campuzano Serpa, que en los 2 últimos años ha estado muy de moda porque ha defendido ideas de Vox y eso hace que ya no valga nada, todo lo que ha hecho en la música no vale nada porque políticamente no es de los nuestros. No es justo. Eso hace que muchos cantantes, muchos artistas, dicen eso los artistas, no nos metemos en política, porque vayas a un lado a otro, vas a crear enemigos acérrimos. Ya ha pasado a Serpa. Podemos volver a la otra portada, que era la portada de Coz. Les habíamos escuchado cuando Coz se separa de Topo y hacen un grupo, se van a una compañía multinacional, hacen Más Sexy y este es su gran éxito de verdad. Las chicas son guerreras, con un estribillo fácil de recordar y además con potencia rockera, lo que hace que el grupo se consagre, aunque enseguida su líder se marcha y se mete en la industria discográfica, en la industria de la editorial, de la composición, en otro mundo donde se convirtió en una autoridad. Y vamos con otro artista que nace musicalmente este año, que se llama Tino Casal. Ese es el momento en que nace con el éxito. Tino Casal es asturiano, Celestino Casal, y había tocado en un grupo asturiano que tuvo muy poca carrera discográfica. Se llamaban Los Archiduques y su única canción recordable era Lamento de Gaitas. Recordable, pero nunca se ha reeditado, muy poca gente lo recuerda. Bueno, pues Tino Casal de pronto se convierte en un representante de esos nuevos románticos que empiezan a funcionar en Inglaterra sobre todo, que se caracterizan por su aspecto más que por su música, porque dentro de los nuevos románticos hay unos que son románticos en sus canciones y otros que son rockeros. Y este año, producido por mi colega Julián Ruiz, hombre de radio, graba Champú de Huevo y se da a conocer y se convierte en un personaje importante y además un personaje muy representativo de lo que es la movida, una de esas imágenes poderosas como puede ser los cuadros de Costus, la ropa, como puede ser, pues descontado, Alaska, que es la que marca el camino. Siguiendo con la música de solistas más clásica, se consagra otro artista, le llamaban el sucesor de Nino Bravo, porque tenía la misma voz de tenor y porque también era valenciano, va al Festival de la OTI con una canción de Herrero y Armenteros, que hicieron los grandes éxitos de Nino Bravo. La canción se llama Latino y a la primera gana. Es un éxito tremendo. No es el primer español que gana la OTI, pero es el único que la ha ganado 2 veces.
este año es la primera con este latino. Y se convierte en una figura importante. Incluso Montserrat Caballé quiso convencerle para que pasara al mundo de la ópera, del bel canto, porque además de tener la voz con características suficientes para cantar, la tesitura de la voz era muy bonita. Hizo alguna prueba, pero era demasiado estudio, demasiado trabajo, y la música pop se lo ponía más fácil. Y ese año es el año en que Javier Crae, es muy gracioso, Javier Crae, Alberto Pérez y nuestro Joaquín Sabina montan un espectáculo en un pequeñísimo local de Madrid que se llama La Mandrágora, donde mezclan humor y canciones, se divierten mucho y consiguen ir a Televisión Española con un realizador muy rompedor, se llama Fernando Tola, en esa que yo, si yo fuera presidente, cantan allí y hacen una cosa que les convierte en la comidilla en los siguientes días en todos lados. Cantan una canción traducida por Javier Crae, de una canción francesa de Georges Brassens, de un señor que espera a Marinette la espera, que le ha dado una cita, Marinette no viene nunca, y ellos se quedan allí como tontos, esperando, y van cambiando los versos y siguen esperando, pero en la versión castiza que hace Javier Crae no dice que tonto, sino gilipollas. Y yo como un gilipollas, y además no dice como un gilipollas, sino como un gilipollas, con lo cual se convierte en una comidilla, se repite continuamente, saltan a la fama. Alberto graba algunos discos en solitario, Javier Crae sigue en su línea de Brassens sin querer ser popular. No le digo nada a la popularidad que consigue a partir de ese momento nuestro Joaquín Sabina. Sigamos con artistas para que vean ustedes que fue un año rico. Por ejemplo, el año 81, entre el año 80 y 81, Julio Iglesias graba 2 álbumes, que son el del año anterior, Hey, y este de Niña Mujer, con su hija Chabeli, que son, aunque ustedes no se lo crean, los 2 discos grandes más vendidos de la historia del pop español. Todo el mundo piensa en Los Bravos o piensa incluso en Macarena. Macarena fue 14 semanas número 1, pero como canción, no como disco grande. Julio Iglesias sobrepasa en los 2 más de 10 millones de copias vendidas en todo el mundo, lo que hace que la compañía CBS le considere su mejor activo, porque ningún artista americano la compañía tenía entre otros a Bob Dylan, ninguno vendía esas cantidades. A él le costaba mucho esfuerzo, porque al igual que Frank Sinatra lanza un disco y se edita en todo el mundo, él, para hacerlo en Francia, tiene que traducir varias canciones y cantarlas al francés, y al alemán, y al japonés, y al chino, y eso es lo que hace que cada disco suyo sea una aventura muy larga de ejecución, pero le dé muy, muy buenos resultados. Fue un gran año, pero Joan Manuel Serrat, que seguía en plena forma, está ya a punto de retirarse. Él mismo lo ha dicho, lo que cuesta retirarse. Hace una canción que se llama Hoy puede ser un gran día, que sigue siendo un símbolo de optimismo en los momentos difíciles, que se ha seguido cantando, de las que se han hecho versiones también colectivas con fines benéficos. Hay una versión de 12 o 14 artistas contra el cáncer. Es decir, hizo un clásico de golpe. Hoy puede ser un gran día. Pues también es del 81. Y un par de canciones más. Mecano. Mecano es un trío de Madrid, al que no saben cómo encasillar, que pasa por todas las compañías y ninguna le quiere. El productor es el amigo Arenas, el famoso Capi Arenas. Le graba su primera canción, Hoy no me puedo levantar. Va a CBS, que le había lanzado también su trabajo con Los Pecos. Le diré que Capi también fue el que descubrió a Alejandro Sanz. Talento tiene por un tubo. Entonces los lleva y les convence para que graben, y la compañía CBS, que no había entrado en la batalla de la movida, ese año contrata 2 grupos, Greta y Sisi, pensando que eso no va más. Es decir, y en esos grupos resulta que les hace un álbum, un disco grande a cada uno, y son, al ser discos grandes, 2 fracasos grandísimos. Y en cambio a Mecano le saca solo un single porque no creen que tengan entidad.
el single es Hoy no me puedo levantar, y de pronto una generación, la de su edad, se cuenta que está hablando de ellos, de esa desazón, de ese tedio, sin ninguna razón aparente. Tienen todo lo que quieren, pero se aburren. El fin de semana les sienta fatal y esa canción vende más de 500.000 de copias. Entonces, lo lógico sería que la compañía rápidamente les hiciera un álbum y despidiera, como hizo, a Sisi y a Greta. Y sin embargo, lo siguiente que hace es hacerles otro single. Sigue sin creer en ellos. Y hasta finales del año siguiente no hace un álbum, un disco grande, donde están esas canciones. Está Me colé en una fiesta, está Maquillaje, está Perdido en mi habitación. Canciones que representan esa etapa juvenil de ellas, y encima, como se ha visto en la portada, les visten de nuevo románticos. Ellos están haciendo clarísimamente música electrónica con teclados. Sobre todo Nacho es el creador de ese sonido y de ese tipo de canciones muy pegadizas, Maquillaje y tal, basadas en teclados, y sin embargo vean el aspecto que les pone cada vez más recargado, incluso con una columna griega y con una copa, aparece ahí, sí, una copa griega también, un ánfora. Bueno, no estaban en lo mejor, los que inventaron eso, lo mejor de su vida, pero el grupo era muy bueno y va a marcar totalmente la década de los 80. Por cierto, les hablo del grupo Greta. En el grupo Greta había un teclista de mucho talento, pero que no supo sacarle partido en el álbum que grabó en CBS, y formó un dúo que se llamó Azul y Negro. E hicieron una canción, la coloco aquí, en el año 81 es cuando lo grabaron, pero no se puso de moda en el 81. Se puso de moda 2 temporadas después, cuando Televisión Española cogió el Me estoy volviendo loco como tema central para las transmisiones de la Vuelta Ciclista a España. Toda la vuelta iba con el Me estoy volviendo loco, loco, loco. Bueno, pues ahí empieza el éxito real, e incluso una canción posterior de menos éxito la cogen también para que se llamaba Con los dedos de la mano, la cogen también para otra edición de la Vuelta Ciclista. También es que, claro, cuando uno habla ya en el 2022, no puede decir más que también están volviendo. Han reiniciado las operaciones, acaban de suspender esta semana parte de la gira por las dificultades técnicas de trabajar con COVID y con mascarilla, pero bueno, siguen vivos. Y vamos al primer éxito de verdad de Ana Belén, ese contrato doble de Ana Belén y Víctor con CBS. El segundo álbum que hace para CBS es Ana Belén en Río de Janeiro. Se va a Río de Janeiro, contacta con los mejores compositores y músicos brasileños y hace esta canción, el Oh, ¿qué será, qué será? Yo siempre digo que las canciones pueden ser un éxito enorme de golpe. Cuando se sabe si son buenas es cuando vas 20 años después o 30 a un concierto y el artista la sigue cantando. Y Oh, ¿qué será? Sigue siendo una de las canciones de repertorio de Ana Belén y una de las canciones que lógicamente le pide su público. Y como estamos en la etapa de, por un lado, los nuevos románticos y otro de los ídolos, no se puede dejar de hablar de los Pecos. Creo que fue el año anterior, o hace 2, el año pasado. Hace 2 años. Hablamos de la canción Señora de Rocío Jurado. Esa mujer que habla con la mujer legal de su amante, a la que llama señora, explicándole que se ha enamorado, tal. Hay otra canción que se llama Señora, de Joan Manuel Serrat, que ahí lo que hace es habla a la madre de su novia y le explica que lo siento mucho, mire usted, su hija la va a dejar porque es de ley, igual que el olor de la flor se olvida de la flor cuando ha salido de la flor. Eso que parece tan complicado es un verso de esa canción. Pues usted sabe, recuerde cuando usted era joven, le dice que su hija va a irse con otro. Pues los Pecos hacen lo mismo, se lo dedican a una señora, y es más el argumento de Serrat que el argumento de Manuel Alejandro con Rocío Jurado. Le viene a decir a la señora lo mismo, que están en la edad, que no puede mantener a la chica aislada y escondida, que tiene que desafiar los peligros, las cosas buenas y las cosas malas de la vida. Y Paloma San Basilio, de la que hemos hablado, de los buenos discos que hace y de las ventas,
buenas, decentes, pero no escandalosas. Sin embargo, este año 81 es cuando hace No llores por mi Argentina, es decir, la ópera rock Evita en teatro y canta No llores por mi Argentina. E incluso se piensa que podía haber sido la protagonista de la versión cinematográfica, que lo hubiera hecho yo creo que bastante mejor que Madonna, que fue la que hizo la versión cinematográfica. Lo que pasa es que Madonna era una figura mundial y Paloma San Basilio solo en los países de habla hispana. No nos queda mucho tiempo, vamos a cerrar con una serie de artistas, por ejemplo Juan Pardo. Juan Pardo ha colocado en las listas españolas y en los discos españoles nada menos que 800 canciones, 800. El otro día hablaban con Manuel Alejandro y hablaba de 600. Y ha hecho éxitos para muchísima gente, para Rocío Jurado, por ejemplo, para Isabel Pantoja, para mucha gente y sobre todo para él. Empezó siendo rockero en grupos rock, luego hizo pop con Los Brincos, luego hizo el dúo Juan y Junior y fue el primero en crear canción en gallego, primero suya, La Charanga, y también a la vez con Andrés Dobarro, al que le produjo y le hizo el famoso O Tren, que camina por la beira do Miño. Es decir, es uno de los referentes importantes de la música española. E hizo esta canción de No me hables, no me hables, con un cierto aire mexicano, pensando en el doble mercado, el mercado europeo, el mercado español y el mercado americano, sobre todo mexicano, y efectivamente ha sido un éxito, otra de sus canciones que recuerda. Sigo mirando el reloj de cuando en cuando miro para abajo, que tengo un reloj ahí abajo, nos vamos a volver a hablar de Triana. No me canso de hablar de Triana porque cambiaron la música, consiguieron, igual que otros países, habían mezclado la música tradicional jamaicana con el rock para hacer el reggae o el reggae, como ustedes quieran leerlo, y los del jazz habían hecho el jazz rock. Triana fueron los que dieron el primer paso a fundir, a fusionar el rock con el pop, y eso lo siguieron los grupos pop y los artistas flamencos. Camarón hizo un disco maravilloso basándose en canciones de este tipo, no en los palos típicos del flamenco. Por lo tanto, fueron auténticos creadores, auténticos transformadores de la música española. Y por cierto, para cumplir las expectativas que yo había dado, Alaska y los Pegamoides desaparecen prácticamente en un año. Desaparecen los Pegamoides, se van un par de ellos y demás, y nace Alaska y Dinarama, que al principio Alaska iba a cantar por su cuenta y Dinarama por la suya. Por eso el primer disco, si ustedes ven la portada del primer disco grande de ellos, no se llama Alaska y Dinarama, sino Alaska más, con el signo más, no estoy bendiciendo a nadie, y Dinarama. Y ahí empiezan a conseguir un nuevo sonido y un nuevo éxito, mientras que todo el mundo olvida toda la etapa de Alaska y Pegamoides, excepto una canción que se llama Bailando. Y si quieren ustedes, termino ya, o les recuerdo que al Festival de la OTI, por ejemplo, mandamos a Diango con una muy bonita balada. Y lo cuento por lo siguiente, porque no quedó segundo, no ganó, y años con Querer y Perder, pero unos años, no muchos más tarde, fue su hijo Marcos Yuna y sí ganó. Es decir, lo que no consiguió el padre, lo consiguió el hijo. Bueno, termino aquí el año 81, mis compañeros están ya empujando para entrar en la pantalla, yo les dejo, voy a ponerme a preparar el 82 y la semana que viene me tendrán ustedes, como digo siempre, aquí, en Déjate de Historias, en el mismo sitio y a la misma hora.